Bueno, y primero que todo, vamos a estar saltando por varios versículos en la Biblia, así que vamos a ir primero que todo a Jeremías 17:9. Yo creo que este es un versículo que en cuanto lo mire vas a decir, ah, este lo conozco, ya sé más o menos por dónde va, ¿cierto? Ahí veo los que sonríen, debe ser por eso. Pero Jeremías 17:9, ahí dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ok, ¿por qué estamos hablando del corazón y tomamos esto? Porque resulta de que la palabra en original que encontramos aquí es muy, pero muy llamativa. Es la palabra lev. Y la palabra lev nos muestra tres cosas diferentes. Que es justamente cuando tiene que ver mucho con lo que puso Dios en nosotros para que estemos creados a su imagen y semejanza. Por ahí tal vez lo escuchaste, que tiene que ver con la voluntad, la capacidad de decidir, la capacidad de hacer cosas, de decir ya, voy a tomar tal o cual decisión. Intelecto, la capacidad de raciocinio, de pensamiento y emociones, lo que venimos tratando todos estos días. Ahora, nosotros entendemos lo siguiente. Nosotros teníamos ahí en Instituto Bíblico, tenemos algunos, un profesor genial que es Norberto Jiménez. Y él a veces tenía alguna frase que uno no sabía bien qué fue lo que te dijo, pero con lo que te dijo te mató. Así era espectacular. Pero Norberto tenía una frase que me encantó y la anoté en un momento. Y era que los problemas del corazón son el corazón del problema. Wow, qué profundo, ¿no? Es algo importante, chicos. Miren, nos preguntábamos, ¿por qué es que muchas veces no tenemos un equilibrio emocional en diferentes situaciones? Bueno, lamentablemente es porque tenemos un problema en nuestro corazón, porque de por sí nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones vienen un poquito falladas a causa de un problemita que entró no menor llamado el pecado. Todos lo tenemos claro de que el pecado vino a ensuciar la imagen que Dios había puesto en nosotros. Corrompió en nosotros nuestra voluntad, intelecto y emociones. Y de hecho, muchas de las cosas que estuvimos viendo en las últimas 3 semanas, chicos, las veces, por ejemplo, donde la alegría se vuelve peligrosa, donde el enojo, la ira se vuelve peligrosa y donde la tristeza se vuelve peligrosa, es cuando la naturaleza pecaminosa entra a meter sus manos en esas emociones. A ver, vamos a pensarlo de esta manera. El problema será tener emociones o nuestras emociones tienen problemas. Ahí yo creo que todos tenemos claro qué pasa ahí, ¿cierto? Lo estuvimos hablando anteriormente. Nuestro corazón, justamente esto que tenemos, la voluntad, el intelecto y las emociones, como tal no son cosas malas. Ya vimos que las emociones no son malas. Siempre y cuando, ¿por qué? Porque Dios tiene esas mismas emociones. El gran problema es que nosotros, a causa de nuestro pecado, terminan esas emociones corrompiéndose, siendo muy diferentes a las emociones que Dios tiene. Tienen una naturaleza muy distinta. Mira, vamos a verlo en un ejemplo. Les voy a pedir por favor que busquen ahí en Génesis capítulo 6. Nos vamos a quedar un buen rato aquí en Génesis 6, ¿ok? Así que ahí, primer libro de la Biblia, es muy difícil perderse de ahí. Entonces, si nosotros vemos todo lo que ha pasado en Génesis anteriormente, bueno, el ser humano es creado, llega la caída en el capítulo 3 y desde ahí vienen problemas tras problemas tras problemas y llega a su cúspide el nivel de pecado en el capítulo 6, donde en el versículo 5 nosotros vemos una definición de cómo estaban las emociones, entre muchas otras cosas, de la raza humana. Fíjense lo que dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente al mal. Aquí vemos que el corazón del hombre estaba inclinado hacia el mal. Chicas, chicos, tenemos que entender. ¿Han visto ustedes en algún momento una balanza? De esas, por ejemplo, las de las imágenes de las cortes. Cuando una parte de la balanza está está más hacia abajo, definitivamente es porque no está equilibrada la balanza. Ahí vemos una situación de desequilibrio. Lo mismo pasa con nuestras emociones. El ser humano no tiene un equilibrio emocional que lo vamos a definir después cuando veamos a la persona de Dios. Es por culpa de su pecado. Como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecaminosa lo que le dice ahí a las emociones es como agarrarlas y llevarlas hacia su lado. Dejarla a las emociones, darle rienda suelta según las definiciones de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? De nuestro pecado. El ser humano tiene un corazón y tiene un problema en su corazón. Sin embargo, Dios también tiene un corazón. Por ende, no puede ser malo el tener un corazón. Fíjate en el versículo que sigue, porque dice, ahí en Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió ¿en dónde? En su corazón. El problema como tal del hombre es el que venimos diciendo. Su corazón está corrupto. Y por mientras el corazón de Dios por eso se duele. Sus emociones se llenan de tristeza porque ve a su amada creación que la hizo con la finalidad de que podamos tener comunión con Él y que disfrutemos de su presencia. Sin embargo, el pecado llegó a arruinarlo todo. Las emociones del hombre están inclinadas al mal y como les decía, este desequilibrio existe por nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, para que lo entiendan mejor, chicos y chicas, lo que hace es como decirle ahí a las emociones, tú, ¿sí? Tú que estás ahí como ordenando todo. ¿Por qué tienes que hacerle caso a esos designios de Dios? Haz lo que quieras, sé libre, tú puedes hacerlo. No tienes por qué seguir las reglas de un Dios tirano. O sea, ¿para qué tienes que parecerte a él si al final no vas a... Así la vida no es divertida, así es mejor dejarte llevar. Las emociones terminan convenciéndose de eso y terminan desatándose. Por eso muchas veces vemos un tipo de alegría que termina en desenfreno. Cuando, por ejemplo, hay personas que creen que por pasar un tiempo de alegría pueden estar consumiendo un montón de sustancias que solamente destruirán su vida. O a veces, en medio de la tristeza, la naturaleza pecaminosa le susurra al oído a la tristeza diciéndole, nadie te entiende, déjate llevar, carcome este corazón hasta que ya no pueda más y quizás pueda hasta atentar contra su vida. O más aún también, ¿qué pasa con el odio? Mira, con el enojo. Nosotros tenemos uno de los casos, yo creo, más típicos, que es el de Caín. ¿Recuerdas que Caín pasó de ser un chico enojado con su hermano a ser el asesino de su hermano? ¿Por qué? Porque pasó del disgusto y dejó que el disgusto se transformara en ira no santa, no en una ira santa, sino en una ira injustificada en este caso. Después esa ira se transformó en un odio profundo, en un rencor que lo único que hacía era llevarle un corazón con mucha amargura a Caín hasta que terminó asesinando a su hermano a sangre fría. Al punto que cuando lo mató y Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Él qué hizo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? No tenía una cuota de arrepentimiento.
Y después lo único que vemos para adelante es remordimiento. Que ojo, el remordimiento es diferente al arrepentimiento. Arrepentirse involucra un cambio. El remordimiento es simplemente que te duelan las consecuencias. Como ven, chicos, el problema es muy grave. Es muy grave el tema del desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque nuestra balanza emocional está inclinada naturalmente hacia el pecado. Y si Dios tuviera un corazón de esta manera, imagínate qué pasaría si es que Dios se dejara llevar por la tristeza, en este caso. Él viendo ahí la situación de su amada creación, él hubiese empezado a generar con un corazón, si hubiese tenido un corazón pecaminoso, un sentimiento de ira, de rabia, de impotencia, donde ya dice, no puede ser tantas veces que les he dado oportunidades y no se convierten y no se convierten, entonces los voy a destruir a todos. Y pareciera que el versículo 7 dice eso. Porque el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré sobre de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, Dios no es como nosotros. Y qué lindo es que Él no es como nosotros. Porque Él, vemos que su corazón es diferente. Porque como dijo David ahí en el Salmo 103, uno de mis salmos favoritos, ahí en el versículo 8 al 11, yo se lo leo, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios es un Dios de justicia, pero también manifiesta su gracia a causa de su amor. Y eso lo vemos claro en el versículo 8. Y qué lindo que el pasaje no haya terminado ahí en el versículo 7, ¿cierto? Porque vemos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La humanidad no merecía otra oportunidad, ¿cierto? Seamos francos. ¿Para qué iban a tener otra oportunidad después de tantas cosas malas? Sería lo más justo, sí, acabarlo todo. ¿Y Dios podría haber empezado desde cero? Por supuesto. Él era Dios, ¿cómo no lo podría llegar a hacer? Pero, Él como es rico en misericordia, como es un Dios, que vamos a ver, un Dios equilibrado, que tiene otros atributos también, que no es únicamente justicia, sino que también es amor, pero a su vez es santo. Y también es misericordioso. La humanidad no merecía otra oportunidad, pero la recibió por medio del corazón de un Dios equilibrado. Y aquí me quiero detener un poquito en un concepto. El equilibrio divino. Mira, yo creo que alguna vez has escuchado acerca de la palabra atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? ¿Alguien sabe? Puede ser, Felipe, que habla del carácter de Dios, cómo es ser. Exacto, el carácter de Dios. Muy bien, muy bien. Miren, justamente la palabra carácter también viene de la palabra también características. Si quieres una definición más sencilla, atributos son justamente las características de Dios. Pero hay algo muy profundo, que hay algunos teólogos que llaman a los atributos de Dios con una palabra que me encanta, que son las plenitudes de Dios. ¿Qué significa una plenitud? Algo que está en su máxima expresión. Miren, algunos teólogos definen esto de esta manera, que la palabra se utiliza porque los atributos de Dios son la máxima expresión existente de un concepto que Dios posee.
Por ejemplo, digamos que Dios es justo, ¿cierto? Dios es un Dios justo, esa es una de las características. ¿Existe algo más justo que Él? No, no puede existir nada más justo que Él. ¿Por qué? Porque Él es la máxima expresión de la justicia. También, Dios es un Dios de amor. Es un Dios, Él es amor. ¿Hay alguien que tiene mayor amor que Dios? Tampoco, porque Él es la máxima expresión del amor. Y así con cada uno de sus atributos, la santidad, la justicia, la benevolencia, etcétera, etcétera, la omnipotencia, la omnipresencia y todas esas cosas impresionantes que están en la persona de Dios. Ahora, las plenitudes tienen algo bien interesante, que es que si nosotros ponemos puros, digamos que, a ver, ponemos, viste, ahí en los videojuegos cuando ponen como la barrita de estadísticas de un personaje jugable, tipo, por ejemplo, tienes como resistencia 80%, durabilidad en batalla 100%, etcétera, etcétera, daño 20% y cosas así. Si es que tú tienes todas las barras en 100%, ¿existe alguna característica que pueda opacar a la otra? No, está en un perfecto equilibrio. Dios está en un perfecto equilibrio con todas sus características. Y a su vez, no es que lo hace bajando una característica tipo. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que en el caso de la humanidad, Dios en este momento está viendo la humanidad, sabe que tiene que mandar su castigo. Y él como que en un momento dice, pero ¿sabes qué? Voy a bajar un poquito mi justicia para que resalte más mi amor. No hace eso. Es que Dios ya de por sí en su naturaleza, su amor es tan grande como su justicia. Entonces, hay ciertas personas que dicen que la gracia justamente nace de eso, de la respuesta entre un Dios santo que tiene que castigar el pecado, de un Dios justo que tiene que aplicar el castigo, pero también de un Dios de amor que no quiere que la humanidad se pierda así nomás, que quiere darle una oportunidad, que quiere darle un medio. Y Noé, en este caso, fue esa provisión, porque iba a ser la persona que iba a encargarse de predicar el arrepentimiento y de dar un medio para que los que se arrepintiesen pudieran entrar. Entendamos que Noé no fue así como de repente lo vemos en las películas, de que le da así como un par de golpecitos ahí, un par de madera y ¡pum! Apareció un arca. Así como Aarón dijo, no, yo solamente tiré esto y ¡pum! Me salió un becerro. Eso no pasa, no pasa. Ni que fuera, ni en Minecraft es tan rápido, ¿ok? Pero la situación es la siguiente, chicos. En este caso, Dios muestra su equilibrio en las maneras en las cuales Él actúa. Y te animo a que sea también una manera bien interesante de estudiar más sobre Dios, de que leas su palabra y vayas viendo cómo es que los atributos de Dios se dan la mano entre ellos y dicen y hacen este tipo de acuerdo, donde los vemos a todos en su máxima expresión. Es algo muy interesante eso. Te recomiendo a que lo puedas hacer en algún momento. Dios siempre ha actuado de esta manera. Él muestra misericordia, justicia y santidad en una misma medida. De hecho, el Salmo 85, versículo 10. El Salmo 85 es un salmo donde el pueblo está pidiendo clemencia ante el Señor. Y me encanta que en ese contexto vemos el versículo que dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ambas cosas, sobre todo aquí al final. La justicia que muchas veces debería dejarnos sin paz con Dios, hace la paz por nosotros. Es algo tremendo. Dios no se deja llevar por una sola emoción.
Tal como lo hace con sus atributos, chicos, es lo mismo con sus emociones. Dios dice aquí que no retiene el enojo para siempre. ¿Por qué? A causa de su amor también. Pero tampoco deja a las personas sin unas consecuencias, porque Él también es un Dios de justicia. Él también es Dios de justicia. Dios, como les digo, no se deja llevar por una sola emoción. Y este concepto de repente puede ser algo como muy lindo que aparece en los libros de teología y todo lo demás. Pero llegó de la teoría a la práctica en una persona. Cuando el mismo Dios del cielo, el creador infinito de la tierra, se hizo hombre para venir a caminar este mundo. Y ahí nosotros vimos el mismísimo equilibrio divino hecho una persona. Mirad, vamos a fijarnos en algunas cosas. Vamos a ver que Jesús, cuando caminó en esta tierra, él tuvo estas emociones. Vamos a mencionar algunas cosas. Son pasajes que ustedes los conocen, ¿ok? Pero entendamos que él era Dios con todos sus atributos, pero a la vez 100% hombre. Nosotros vemos que él era Dios y hombre a la vez. Y a su vez, él estuvo, dice Hebreos capítulo 4, nos dice de que estuvo en todas nuestras circunstancias. Fue tentado en todo, pero sin pecado. También nosotros lo vemos ahí en Juan capítulo 11, que se entristeció hasta las lágrimas al ver la tumba de su mejor amigo Lázaro ahí. Lo vemos alegrándose con sus 12 amigos ahí bueno, en ese entonces algunos discreparán si eran los 12 en total, pero con sus amigos en medio de una boda ahí en Canaán. Lo vemos también enojarse frente a un montón de hipócritas que estaban ensuciando la casa de su padre. ¿Recuerdan cuando volcó las mesas de los cambistas? Dios, hecho hombre, mostró todas estas emociones. Y siempre en un perfecto equilibrio. Siempre en un perfecto equilibrio. Muchos en su tiempo, de hecho, también habían llegado a pensar de que, bueno, esto es prácticamente imposible también, porque ¿cómo puede ser que esto de que Dios se parezca tanto a nosotros y a la vez pueda ser tan diferente? Es como algo contradictorio, ¿cierto? Pero en Colosenses 2:9 tenemos una cosa muy clarita, algo que dijo la palabra de Dios ahí y nos queda como una prueba de que el Señor realmente, Jesús, tuvo este equilibrio divino. Dice ahí Colosenses capítulo 2 versículo 9, nos dice claramente que en Jesús, hablando de él, si ves el contexto, viene hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, solamente para que lo terminemos de entender, razonemos un poquito. Si Jesús, siendo Dios, posee el equilibrio que vimos anteriormente, y nosotros somos llamados a imitar a Cristo, ¿es posible tener este equilibrio emocional que Cristo tuvo? ¿Es posible que nosotros podamos vivir con un equilibrio de esta manera? Mira, déjame decirte algo. Si estuviéramos hablando del equilibrio emocional en el ser humano, yo creo que estaríamos un poquito perdidos, porque el ser humano como tal las tiene todas para perder. ¿Por qué? Porque ya vimos nuestra balanza emocional hacia que está inclinada hacia el pecado. Y finalmente el pecado lo que nos va a terminar haciendo es desequilibrar nuestras emociones, dejando que una emoción tome el control, vaya al puente de control de ahí, los tome de prisioneros a todos y que él empiece a manejar las cosas como él quiera, hasta quizás hacer qué locura.
Eso sería un gran problema, chicos y chicas. Pero estamos hablando del equilibrio emocional en el creyente, en el cristiano, en el pequeño Cristo, en el seguidor de Jesucristo, en el que tiene a Cristo en su corazón. Chicos, se puede. Y se puede porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. La manera de poder tener el equilibrio emocional de Jesús es que directamente el Señor nos trasplante su corazón a nosotros. Y es espectacular porque esto solamente se puede lograr por medio de una persona de la Trinidad que hoy está en nosotros. Y yo creo que de repente algunos algunos como que lo pasamos muy por alto. Recuerdo que cuando tuve la materia en Instituto de Neumatología, quedé para adentro porque me di cuenta de que el Espíritu Santo es extremadamente importante en mi vida cotidiana. Y tenemos que darnos cuenta del gran regalo que tenemos por medio del Espíritu Santo. Cuando naciste de nuevo, el Espíritu Santo de Dios entró a tu corazón. Dios mismo, por medio de Él, entró a tu corazón. El Espíritu Santo es tan Dios como Jesús y como el Padre. Entonces, Él también tiene esta característica del equilibrio emocional. Mira, hay muchas obras que hace el Espíritu Santo en la vida. Pero entre todas estas obras, el Espíritu Santo se encarga también de enseñarnos a hacer las cosas. ¿Alguna vez te ha pasado, haciéndote bien ahí directa la pregunta, no es necesario que me la respondas, pero ¿te ha pasado tipo de estar orando después de tal vez haberle fallado al Señor y decir, es que Señor, no sé cómo dejar de hacer esto que sé que está mal? Es un problema grande, ¿cierto? Muchas veces nos sucede. A mí me ha pasado varias veces. Pero me encanta porque ahí en Juan 14:26, miren, busquen ese pasaje. Juan 14:26, si estás anotando también puedes anotarlo. Nos deja algo bien interesante que el Señor Jesús dijo acerca del Espíritu cuando venga a nosotros, cuando viniese a nosotros, cuando le recibiéramos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro maestro en nuestro día a día. Está ahí ¿para qué? Para sostenernos, para poder hacer las cosas bien. En este caso, para poder mantenernos, para mantener a raya nuestras emociones y para también sincronizarlas con el corazón de Dios. Sincronizarlas sincronizarlas directamente con las emociones del Señor. Mira, también el Espíritu Santo es capaz de hacernos más parecidos al Señor. También ahí en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, un versículo muy bonito, espectacular, que está en la Biblia. Nos dice ahí y clarito que, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por medio de quién? Como por el Espíritu del Señor. Chicos, el Espíritu Santo te va a enseñar cómo mantener esas emociones a raya, pero a la vez va a estar haciendo la obra constantemente a medida que tú vayas al espejo, a medida que busques la palabra de Dios, a medida que vayas dejando que Él tome el control de tu vida. Mira, el Espíritu Santo nos enseña cómo Dios tiene este equilibrio espiritual, este equilibrio emocional, quiero decir, y también nos da las herramientas
para tenerlo. Mira, hay una palabrita que yo creo que hemos escuchado bastante. Dos palabritas en realidad. Dominio propio. El dominio propio, chicos y chicas, es una de las cosas, de las herramientas más útiles que el Espíritu Santo va generando en nosotros. Lo utiliza justamente para esto, para mantener a raya nuestras emociones y nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, la naturaleza pecaminosa sigue ahí. Y tienes que pelear con esa naturaleza. Porque si no, no vas a tener cómo. Vas a estancarte. Ahora, nosotros tenemos herramientas espirituales capaces de derribar fortalezas. Y una de ellas es justamente esta herramienta, el dominio propio. Mira, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, lo traduce como templanza. Aparece ahí en el fruto del Espíritu, en ese pack de cosas que Dios va generando en nosotros por medio de su Espíritu. Y ahí en el original la palabra es muy interesante porque es encrateia. Y encrateia significa un poder bajo control. Mira, si quieres anotar por ahí que estás tomando nota, alguna definición de dominio propio es tener un poder bajo control. Tú tienes el poder por tu capacidad de voluntad, porque tienes una voluntad de decidir entre hacer lo bueno o lo malo. Pero por medio del dominio propio, chicos y chicas, nosotros podemos decirle que no a lo malo y sí a lo bueno. Otro sinónimo también del dominio propio no solamente es templanza, sino también es la sobriedad. La sobriedad significa gobernar las pasiones en vez de darle rienda suelta. Mira, las emociones no son malas, ya lo tenemos claro, lo hemos visto a lo largo de estas 3 semanas, y hemos visto cómo las emociones pueden ser extremadamente positivas y de bendición, y cómo tenemos que afrontarlas, cómo tenemos que verlas también. Lo malo es que estas emociones tomen el control de ti. Tanto la ira, la tristeza, hasta incluso la alegría. Si toma el control de tu vida, pueden ser cosas muy peligrosas. Pueden llevarte a cometer locuras muy grandes como las que decíamos al principio. Pero cuando recibimos a Cristo es crucial que el dominio propio se desarrolle en nosotros para crecer. Mira, el Salmo 32 es un salmo que me encanta. Porque, y te aconsejo que en algún momento de tu vida lo puedas analizar. Tomarte el tiempo de leerlo bien. ¿Por qué? Porque en el Salmo 32 nosotros observamos cómo Dios te perdona de tus pecados, sí, pero te da un camino a seguir. Es como que el salmista desarrolla mucho ese pasaje que nos muestra que Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, una vez después de ser perdonados por su gracia, no por algo que hayamos hecho. Y ahí en los últimos versículos, del versículo 8 en adelante, dice en el Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esta parte me encanta. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el niño, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mira, aquí les va una paráfrasis que encontré de este pasaje y que me encantó. Se los quiero leer. Está bien. Te saqué de una vida donde tú tenías el control y lo único que hiciste fue hacerte pedazos. Escúchame, porque te voy a enseñar un nuevo modo de vivir tu vida.
mis ojos divinos, como llama de fuego, van a estar sobre ti para ver cómo avanzas, para corregirte y para animarte. Pero por favor, ten en cuenta que debes hacer caso voluntariamente a lo que yo te diga. No seas como un tonto animal que lo deben estar moviendo contra su voluntad para que haga las cosas. Tú eres más importante que un animal. Tú eres más que un animal. Tú estás hecho a mi imagen y quiero que reflejes esa imagen. Ya viviste una vida de desobediencia y sabes que no paga bien. Ahora sígueme, déjame tomar el control de tu vida y verás cómo vas a disfrutar de mis misericordias cada día. Chicos, la Biblia nos dice, entrégame las llaves, pásame las llaves. ¿Ven que una persona bajo las influencias del alcohol con las llaves de un auto es extremadamente peligrosa? En ese momento, nosotros ahí en la carretera por acá hay un letrero gigante que dice, si estás borracho, pasa las llaves. Chiquillos, chiquillas, tenemos que entregar nuestras llaves porque no estamos en las mejores condiciones para conducir. Mucho menos con nuestras emociones. No puedes dejar que tu naturaleza pecaminosa tomen las emociones y les diga, ya chiquillos, vamos, hagan lo que quieran, desparrámense, pásenlo lindo por aquí, por allá. No puedes dejar eso. ¿Por qué? Porque te va a llevar a grandes problemas. Si no es por culpa de la ira, si no es por culpa de el desenfreno, etcétera, etcétera, será por otra cosa. En conclusión, chiquillos, ya para terminar. Algunas cosas prácticas, porque alguien me dijo una vez que una exposición bíblica no lo es nada sin una buena tanda de cosas prácticas para hacer, porque si no, uno se queda ahí como, wow, que estuvo buena la palabra, ¿y qué tienes que hacer? No tengo idea, pero estuvo bueno. Pero bueno, la cosa es que a veces necesitamos cosas prácticas. Bueno, primero que todo recordemos que tenemos una buenísima herramienta. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué cosa? De dominio propio. Primera de Timoteo 1:7, memorízate ese versículo. Ese lo tienes ahí para recordarlo. Recuerda que Dios no te dio un espíritu que va a dejarse vencer. No. Tú tienes un Espíritu Santo que está ahí para apoyarte. La cosa es que tienes que refugiarte ahí. Tenemos todas nosotros para ganar, chiquillos. Eso lo tenemos que entender. El gran problema es que nosotros muchas veces preferimos vivir en la derrota. No yendo a la palabra de Dios, teniendo una vida de oración pobre, agarrando la Biblia una vez cada semana o algo así, etcétera, etcétera. Un consejo práctico para tener dominio propio también es mentalizarte cómo Jesús hubiese reaccionado ante una situación. Mira, te recomiendo que leas ahí el Evangelio de Lucas. Ahí vas a ver mucho a Jesús actuando con las diferentes personas. Vas a verlo compartir con las personas. Lo vas a ver como el Hijo del Hombre, como el mejor hombre que pisó la tierra. Entonces, ahí también vas a poder observar algunas cositas bien interesantes sobre cómo él reaccionaba. Otro consejo que te puedo dar puede ser que cada vez que vayas a reaccionar o que tengas una emoción muy fuerte que quiera tomar el control, pienses, ok, esta emoción, la reacción que va a producir, ¿está alineada con la santidad, la justicia, el amor, etcétera, etcétera, de Dios? En otras palabras, ¿Dios reaccionaría así a causa de sus atributos? ¿O tal vez mi ira se vería apaciguada por la gracia de Dios?
¿No ven que, por ejemplo, están esas personas que uno dice, Señor, o te lo llevas o te lo mando? En esos momentos, ahí tienes que aplicar la misericordia. Imagínate toda la misericordia que Dios te tiene a ti. Esto es algo que me lo tuve que decir varias veces a mí mismo. Créeme, el don de misericordia no creo que sea el don que yo tengo, pero lo he tenido que aprender a aplicar. Y así muchas otras cosas. Dale el control de tus emociones al Espíritu Santo. Somete tus emociones y sentimientos a las características del fruto del Espíritu. Agarra Gálatas, el pasaje de Gálatas que les estaba mencionando, el capítulo 5, versículo 22 al 23, y ver si tus reacciones o tus emociones pueden alinearse con esas características. Si es que en mis emociones se ve esto. Y en último lugar, pero no menos importante, entiende que es un trabajo a largo plazo. Entiende que es un trabajo a largo plazo, porque esto no es de la noche a la mañana. Pero que va jugando de ganador. Que las tienes todas para ganar. Que tienes el Espíritu Santo, tienes el ejemplo de Cristo, tienes el ejemplo del Padre. Imagínate cómo es esta situación de importante que las tres personas de la Trinidad nos muestran que son una persona extremadamente equilibrada para que nosotros tengamos esto. Chicos, chicas, volvamos a la imagen de Michael Scott, ahí, del inicio. Chicos, chicas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar viviendo una vida de equilibrio emocional? Va a tal vez a pasarnos que tal vez llegará de golpe así una situación que no nos gusta y de repente, ¡pum!, nos tira abajo. Nos entristecemos por cualquier cosa. De repente tal vez, no sé, porque justo aquella personita no te escribió. Qué terrible, ¿eh? No. O porque las cosas no se dieron como tú quisiste. O la primera crítica tú explotas y dices por dentro, no, es que no puede ser que tú me estés criticando porque... O a veces, lo que muchas veces a mí me pasa también, andas con tanta alegría que terminas siendo demasiado efusivo, hasta molesto incluso. Ojo, ojo, porque la alegría también... Es fácil hablar de la tristeza, es fácil hablar de la ira, pero la alegría también puede ser peligrosa y puede causarte problemas. Sobre todo cuando la dejamos de rienda suelta para hacer cualquier tipo de cosa. Hay algunos que se ríen es porque saben a lo que me refiero. Pero, chicos, tenemos, amigos y amigas, la capacidad de vivir una vida de equilibrio.